Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a desarrollar el tema PCR, algo que vemos muy comúnmente en lo que son los laboratorios. Mis compañeros van a desglosar lo que es ese tema, ¿verdad? Esa investigación que hicimos. Los integrantes son las personas que tienen en pantalla en estos momentos. Entonces, para hablar un poquito en general, el PCR es una prueba, ¿verdad?, que a nivel clínico, o sea, es una prueba rápida, considerada como una prueba rápida, ¿verdad?, económica, y también como no es específica, es como un indicador que ya lo van a mencionar mis compañeros más adelante, para diagnosticar lo que es es un acompañamiento al médico, ¿verdad? Para que haga como un descarte, ya que como no es confirmatorio, entonces la idea es que vaya a ser como una guía, ¿verdad? De lo que puede ser o lo que pueden descubrir, y más adelante con ejemplos también mis compañeros lo van a explicar. Pero en sí, ¿qué es la proteína C reactiva? La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, cuando hablamos de lo que es, digamos, la PCR, es producida por el hígado, es un proceso inflamatorio, infeccioso, traumáticos, algunos procesos neoplásicos e inclusive son enfermedades autoinmunes. El PCR también fue la primera proteína de fase aguda escrita de ahí se deriva lo que es un nombre, ¿verdad? Por la capacidad para precipitar al polisacárido somático C, que sería el estreptococo que es pulmonía. Entonces, la PCR forma parte de lo que es de la inmunidad innata y lo que es también su síntesis. La siguiente, por favor, Chu. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es la fase aguda, ¿verdad? Estamos hablando que se define como aquellas proteínas cuyas concentraciones son séricas y van a aumentar o disminuir al menos como un 25% durante los estados inflamatorios. Esto puede ser tanto que salga positivo como negativo y dependiendo si el valor se eleva o se disminuye. Esto lo va a explicar lo que es mi compañera también, porque esto se ve muy reflejado en lo que son las pruebas PCR. También se puede decir que son como marcadores de inflamación, que son las pruebas de sangre, ¿verdad?, que se hacen, ¿verdad?, como una medida de índice de enfermedad en condiciones infecciosas o no infecciosas. En los últimos años, más que todo, se ha sido como usada para el manejo de infecciones complejas y también como diagnósticos tempranos. Aparte de ello, pero no menos importante, es la inflamación aguda como la crónica que provoca la liberación de citocinas, principalmente la interleucina 6. Vamos a ver más adelante lo que es una ilustración de cómo se puede ver reflejado, entonces, en lo que es el torrente sanguíneo. El hígado responde también a lo que es producir reactantes de fase aguda. También son proteínas plasmáticas que se sintetizan en el hígado y muy importante en múltiples enfermedades que se alteran en cantidades y proporciones en los líquidos como corporales. La siguiente, por favor. Sobre acerca de la síntesis en el hígado, esta es sintetizado también en las células del endotelio vascular como reactante de la fase aguda, como dijo anteriormente la compañera. Por lo tanto, puede no ser exclusiva en el hígado, ya que el ARN mensajero de esta proteína ha podido ser detectada en otras células como neuronas, macrófagos, entre otras. Y por último, cabe mencionar que el gel se localiza en el cromosoma 1, donde separa la región que codifica el péptido señal de la que codifica la proteína definitiva de sí misma. Pasamos con la siguiente imagen y a la siguiente compañera. Ok, como les dije al inicio, y vamos a mostrar lo que es una ilustración, cómo se ve el PCR. En la parte de inflamación podemos ver que está el leucocito 6, está la parte del hígado, los tejidos, también podemos ver un poquito más abajo que está la inmunidad humoral innata. Esta la pusimos de ejemplo, pero no se va a explicar, ¿verdad? Porque es un tema un poco complejo y amplio. Y también lo que pueden ver acá es que cómo se puede ir desarrollando, ¿verdad? Del conocimiento, interacción vía alternativa, entre las otras que podemos observar acá. Eso es como, es un desglose, ¿verdad? Una conlleva a la otra. Entonces, algo así se puede ver lo que es la inflamación y cómo se puede desarrollar. La siguiente. ¿Para qué se usa la prueba PCR? Se puede utilizar para encontrar o seguir enfermedades que causan inflamación. Aunque la prueba PCR no especifica desde el punto de vista clínico, es una prueba rápida, confiable y económica, más no es confirmatoria, pero sí sirve como indicador para encontrar el padecimiento del paciente.
En las siguientes imágenes podemos observar cómo se toma y se monta la muestra. La muestra se toma por medio de la flebotomía en un tubo rojo o amarillo. Del tubito rojo de la muestra, tomamos 50 micras con una micropipeta de suero y la depositamos en una placa con fondo negro. Y ahí le agregamos una gota de reactivo PCR para ver si se aglutina. Si se aglutina, estaría positivo. Si no aglutina, sería negativa. Pasamos con la siguiente. A continuación, yo les voy a explicar el primer caso clínico que vamos a hablar en esta presentación. En mi caso voy a hablar sobre la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistémica, entre muchas características más. Su característica principal es su afectación a lo que serían las articulaciones, como podemos ver en las imágenes. Tiene graves o grandes grados de discapacidad que puede producir en el paciente. ¿Cuál es la unión entre estos dos términos? Pues que actualmente en el uso rutinario para establecer el índice de actividad en pacientes con artritis reumatoide es súper importante. Se toma en consideración para esta función por varias razones. Primero, para que nada, es altamente sensible a condiciones inflamatorias. Entonces, esto quiere decir que gracias a ella podemos identificar la inflamación. Obviamente, cabe recalcar que el PCR no es confirmatoria, solo nos va a indicar la inflamación y con ella podremos obtener una respuesta un poquito más clara de que puede estar padeciendo, ¿verdad?, el paciente. Por ejemplo, a mi tía se le realizó primero la prueba de lo que sería el PCR. Tuvo valores muy altos, entonces se tuvo que realizar lo que sería el factor reumático. También se le realizaron otras pruebas para otras enfermedades, pero para lo que sería la artritis reumatoide se le hizo lo que sería el factor reumático, el antipéptido cíclico citrullinado, y con ello también se hizo lo que son análisis clínicos, ¿verdad?, para poder identificar qué podía tener ella, y con ello ya se pudo determinar que era la artritis reumatoide. Pero con este ejemplo podemos identificar que solamente como un identificador de inflamación que puede tener el paciente, y con ello nos lleva como a un camino para identificar qué enfermedad puede tener el paciente, pero no es confirmatoria. Es súper importante recordar esto y siempre tenerlo en cuenta, que es muy importante para identificar inflamación, pero que ella no nos va a identificar la enfermedad que pueda tener el paciente. A continuación, la siguiente presentación. Bueno, en este caso podemos observar justamente, para reforzar lo que está diciendo la compañera, que tanto lo que sería este índice que está por acá, es el índice de mortalidad con personas con marcador de PCR, en este caso en hemodiálisis, ¿verdad? Que aquí como vemos cada vez que en parte, por ejemplo, como Haití, ¿verdad?, tanto hay un porcentaje de más de 400.000 personas difuntas, en este caso, y un índice de 240.000, en este caso de hombres. Ahora bien, justamente con lo que decía anteriormente, la proteína se reactiva como marcador de mortalidad en hemodiálisis. Entonces, para hablar de esto, vamos a decir primero que la hemodiálisis justamente es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, que en otras palabras es lo que hacían los riñones cuando estaban en buen estado. También se hace la referencia justamente de este marcador de la proteína, que como la diferencia media entre dos determinaciones de la PCR, que fue de 5 miligramos sobre litros, que justamente fue mucho menor en los pacientes con valores normales de 1.2 miligramos sobre litros en sangre. También, para concluir con lo que pasó con este caso, entonces se dice que la PCR es un factor predictivo independientemente de la muerte, pero con eso hay que tener mucho cuidado, porque tanto sí tiene un valor predictivo, pero en los primeros 2 años de su determinación, pero también hay que tener cuidado en los casos de los pacientes, porque en esta reacción de fase aguda es intermitente y no continua. Entonces, igual manera, como decían las compañeras, para recalcar un aspecto importante, es un marcador, pero
justamente no es específico y justamente hay que hacer mucho más exámenes para poder diagnosticar un examen claro. Muchas gracias.